Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Oye, ellos cambiaron el link entonces. Ana Gabriela. Hola. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí te escucho. Ana Gabriela me informó que tenía problemas hoy de conectividad. Ella tiene problemas, ella me dijo. Sí. Pero ustedes no saben, ustedes no podían entrar en antes tampoco. No podíamos entrar a la llamada porque al parecer algo pasó en la universidad. No sé, el link no funcionaba. No funcionaba porque yo tengo, desde que hablé con ella antes de la 1 y no podía entrar, llamé allá y no me pudieron arreglar el problema hasta que volví a decir que ustedes tampoco podían entrar. Entonces ahí algo hicieron. Pero bueno, vamos a continuar con las clases. Nosotros habíamos quedado aquí hablando de las enfermedades virales. Continuamos con los herpes virus tipo 6 y 7. Ustedes saben bien que existe esta entidad clínica en pediatría que se conoce como roceola infantil o exantema súbito. En principio, la roceola infantil no se identificó como una entidad nosológica clínica hasta que se descubrió que el agente etiológico era el herpes virus tipo 6. Una vez hicieron esos descubrimientos, entonces se aclaró la etiología y se hizo la descripción clínica del cuadro. Inicialmente se pensó que solamente podía haber un episodio de roceola infantil hasta que comenzaron a ocurrir recurrencias de cuadros exactamente similares. Y cuando se hicieron los estudios, entonces se llegó al hallazgo de que el agente etiológico era el herpes virus tipo 7, razón por la cual son los dos agentes etiológicos del herpes virus, de la roceola infantil o exantema súbito. Cuando ocurre por el tipo 6, que generalmente ocurre el primer episodio, entonces se habla de roceola infantil o exantema súbito, y cuando ocurre la recurrencia, se habla de roceola infantil por virus tipo 7. Básicamente son el mismo cuadro. Esta es una enfermedad que tiene distribución mundial, no tiene ningún comportamiento en cuanto al patrón estacional, y es una enfermedad que ataca con predilección a los niños entre los 6 meses y los 3 años de vida, teniendo un pico bien importante en el último semestre del primer año de vida. Sin embargo, puede presentarse, nosotros hemos tenido casos de roceola hasta niños con 4 años de edad. Entonces el cuadro clínico es característico. Esta es una enfermedad que nadie se la huele, ¿sí? Es un cuadro bien bizarro. Se caracteriza por fiebre alta que puede ir de 2 a 5 días. Y durante este periodo no se le encuentra nada al paciente. No hay otitis, no hay faringitis, no hay adenitis, no hay nada que explique el proceso febril. Incluso los cambios hematológicos prácticamente son inocentes. No hay hallazgo de aumento de la PCR, no hay ningún hallazgo que te permita pensar en la posibilidad de que el paciente está séptico, ni mucho menos. Pero a los 2 a 5 días del cuadro de febril aparece un exantema morbiliforme, luego del cual la fiebre cae bruscamente. Ese cuadro es roceola infantil siempre. Así que cuando usted tiene un paciente en el grupo etario en el cual se presenta esta enfermedad y le hace un cuadro bizarro febril que no tiene explicación, y usted no encuentra ninguna explicación para ese cuadro, usted con seguridad le va a decir a esa mamá: mira, tu hijo tiene un cuadro viral y apenas se brote, la fiebre va a caer. A donde eso ocurra, la mamá dice: este tipo es un genio, ¿sí? Porque ese es el comportamiento usual de esta enfermedad. A veces cursa con una irritación faríngea
que hace que los médicos diagnostiquen faringitis. Y cuando el cuadro es muy bizarro, se presenta un enantema en la úvula, que se conoce como enantema o mancha de Nagayama. Es característico de la roceola infantil. Estos cuadros pueden ir acompañados de diarrea y vómito, pero no es lo usual. El diagnóstico, como verán, es clínico. Y el tratamiento de esta entidad es tratamiento de sostén, tratando de mantener al paciente hidratado y con medicamentos para controlar la temperatura. La roceola infantil es una de las entidades que se asocia mucho a las convulsiones febriles, porque los procesos febriles son bien importantes y las temperaturas son altísimas. Ustedes saben, este es un virus ADN de doble cadena con cápside y envoltura lipídica. Tiene tropismo por los linfocitos y monocitos, razón por la cual cuando usted hace este examen, usted va a encontrar un cuadro de linfocitosis con monocitosis muy similar a lo que ocurre en la mononucleosis infecciosa. Tiene un ciclo latente y tiene un ciclo lítico, que es el que se caracteriza por los episodios febriles importantes. Entonces aquí vemos todo el cuadro que puede ocurrir, igual que en la mononucleosis infecciosa. Precédeme una cosa. Sí. Igual que en la mononucleosis infecciosa, donde hay tropismo por los linfocitos y hay un cuadro que se circunscribe prácticamente a cuadros muy sutiles en la orofaringe. ¿Sí? Entonces, muchas veces estos cuadros en los cuales hay tropismo por los linfocitos confunden a la gente con los linfomas o con las leucosis, es decir, con la leucemia linfoblástica y todo ese conjunto de enfermedades. Entonces, esta enfermedad es característica de los niños. En los países desarrollados, hasta los 8 años, el 40% de los niños pueden presentar esta entidad. En los países en vía de desarrollo, a los 8 años, mayor del 90%. Pero yo creo que hay un error aquí. Espérame. Esto es un error. No, no hay ningún error. Sí, entonces el tropismo por estas células confunde y puede hacer pensar en mononucleosis, en leucosis, en linfoma, y eso produce mucha alarma. La seroprevalencia en niños, o sea, la persistencia del cuadro en niños en los países desarrollados puede ser hasta los 8 años, y en estas edades es el menos del 40%, y en los países en vía de desarrollo hasta los 8 años es mayor del 90%, razón por la cual estas entidades engañan y pueden ser producto de que los padres consulten con hematólogos, consulten con oncólogos pensando que se trata de un proceso infeccioso relacionado a las leucemias o a las leucosis. Esta enfermedad se transmite por contacto directo con la orofaringe en los pacientes infectados y tiene un periodo de incubación que puede ir de 1 mes a 1 mes y medio, o sea, de 4 a 6 semanas. En cuanto a la mononucleosis infecciosa, esta es una entidad que ustedes conocen muy bien, que es producida por el Epstein-Barr virus, y es una enfermedad que puede atacar a cualquier edad al ser humano, pero tiene mucha predilección por la edad pediátrica. Se caracteriza, es multisistémica y multifactorial, es una gran simuladora la mononucleosis infecciosa. Se caracteriza por fiebre alta, se caracteriza porque puede aparecer un rash morbidiforme parecido al del sarampión, puede haber faringitis y amigdalitis exudativa. Esto es lo que la hace diferente al resto de las infecciones virales, porque en el resto de las infecciones virales
no pasa de una hiperemia faríngea. Pero usted puede tener un cuadro como este y pensar que se trata de un estreptococo o un estafilococo o cualquier bacteria que está afectando las tonsilas y las amígdalas, y se trata del virus de Epstein-Barr. Se caracteriza básicamente por la linfadenopatía. En estos pacientes usted va a encontrar un aumento importante de todo el sistema linfático y con dolor a todos los niveles, en la cadena cervical, en la cadena inguinal. O sea, tú puedes tener ganglios por todos lados. El exantema maculopapular que ya mencionamos. Y en estos pacientes puede haber esplenomegalia de consistencia blanda en el 20% de los pacientes. ¿Esto por qué es importante? Porque el paciente con mononucleosis hay que tener cuidado con los traumas abdominales. Esta es una causa muy frecuente de consulta y en algunos casos no tiene que ser un trauma violento. Un trauma banal puede producir ruptura esplénica y esto es muy peligroso. Puede haber petequia en el paladar y en la cara del paciente que se presentan súbitamente. Del 10 al 35% de los pacientes también pueden hacer hepatomegalia, lo que hace confundir con todas las exantemas que pueden producir hepatitis, y también se elevan las transaminasas. En algunos pacientes incluso puede haber ictericia, razón por la cual esta se considera una gran simuladora. Tú puedes tener todo este cuadro, pero tienes que pensar en la enfermedad para diagnosticar. Además de eso, la mononucleosis se puede complicar con problemas neurológicos severos, con trastornos hematológicos importantes y con otras complicaciones a larga distancia. Puede producir una orquitis similar a la que ocurre en la parotiditis, que puede dejar estéril al paciente. Puede haber miocarditis y puede haber un síndrome hemolítico urémico que en los inmunosuprimidos es muy grave. Desde el punto de vista neurológico puede haber síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, encefalomielitis aguda diseminada y un cuadro similar que ha sido denominado como linfoma del sistema nervioso central. Algunos pacientes hacen sus primeras manifestaciones con una neuritis atáxica cerebelosa. La marcha de base amplia que se dan en estos pacientes te orienta a estas posibilidades. Y la anemia y la púrpura trombocitopénica que han sido descritas en un 25% de los pacientes, lo que no es nada despreciable. En los inmunosuprimidos con mononucleosis infecciosa hay que tener mucho cuidado porque aparecen enfermedades que tienen mal pronóstico. Entonces, estos pacientes hacen un síndrome inmunosupresivo muy similar al SIDA. Pueden hacer lo que se conoce como una neumonitis intersticial linfocítica, en el cual el paciente se comporta como si tuviera un problema de nariz. El paciente se comporta como si tuviera una enfermedad intersticial pulmonar, pero lo que tiene es una infiltración linfocítica, lo que hace muy difícil el manejo de estos pacientes. Algunos pacientes inmediatamente ocurrido el episodio de la mononucleosis pueden hacer un linfoma no Hodgkin por degeneración. Esto es letal. Y la leucoplasia oral vellosa que se ve también en el SIDA puede estar presente en estos pacientes. Se ha descrito patología tipo leiomiosarcoma en el 20% de los pacientes inmunosuprimidos que hacen mononucleosis infecciosa. Entonces, la mononucleosis infecciosa realmente es una entidad muy peligrosa, parece muy banal, generalmente tiene buen pronóstico, pero cuando se complica es un problema serio. Este es el comportamiento de los anticuerpos. Yo no les voy a preguntar eso, así que esto lo vamos a pasar. Y el diagnóstico se realiza haciendo lo que se conoce como monotest, que no es más que la prueba de Paul Bonnell,
¿verdad? Que es la determinación de los anticuerpos heterófilos en sangre, ¿no? Que son anticuerpos IgG que se elevan entre la primera y la segunda semana. Se reportan en casos inespecíficos falsos positivos con otros virus como el citomegalovirus, el adenovirus, la hepatitis C, ¿sí? La rubiola, la malaria, el lúpus, la leucemia y los linfomas. Entonces hay que tomar en consideración que la prueba de Paul-Bunel no es tan específica. Puede estar detectando otro tipo de enfermedades y hacer confundir al médico pensando en la posibilidad de que se trata de una mononucleosis infecciosa. Esto que dice aquí es bien importante en pediatría. Cuando yo sospecho que el paciente tiene mononucleosis infecciosa y el diagnóstico que se hace es clínico, yo no le mando pruebas de Paul-Bunel a los niños menores de 5 años, porque tendría que explicarle a los padres que la mayoría de estos niños no tienen la prueba positiva, razón por la cual si ellos tienen una prueba negativa, el papá te va a decir, pero ¿cómo usted me dice que tiene mononucleosis si la prueba está negativa? Entonces eso lo que hace es que aumenta la zozobra en los padres. Así es que yo generalmente hago un diagnóstico clínico cuando se trata de mononucleosis infecciosa, pero no mando la prueba de Paul-Bunel, ¿sí? Y entonces estos son los hallazgos clínicos en cuanto a la presencia de los anticuerpos, que tampoco lo voy a preguntar, por eso no lo saltamos. Y el tratamiento de esta infección es completamente sintomático. Consiste en detener los procesos febriles agudos persistentes utilizando acetaminofén. No se recomiendan medicamentos antipiréticos que tengan diclofenaco ni ácido acetil salicílico por la posibilidad de que estos pacientes también te hagan un síndrome de Reye de Ray. La hidratación es fundamental en el paciente y esto que ustedes ven aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este virus se replica con la actividad física y eso puede hacer que el paciente se complique, recordando todas las complicaciones que esto puede dar. Tú puedes tener una hepatitis, tú puedes tener una orquitis, tú puedes tener una encefalitis, tú puedes tener una infección a distancia por el virus de Epstein-Barr, que puede ser muy grave para el paciente. Entonces uno evita eso y lo que hace es que mantiene al paciente en reposo. ¿Cuándo se usan los corticoides? Cuando el proceso que afecta a la médula ósea es muy severo. Sí, porque la invasión del virus a la médula ósea produce trombocitopenia importante y anemia severa. Y aquí el tratamiento adecuado es usar ciclos de corticoterapia, que debe ser bajo vigilancia médica. No hay agentes antivirales para el virus de la mononucleosis infecciosa. Algunos utilizan rimantadina, otros utilizan aciclovir, pero esos medicamentos no han demostrado tener ninguna eficacia sobre el virus de Epstein-Barr, razón por la cual han caído en desuso. Y no hay vacunas ni siquiera en etapa de investigación, ya que la captación y la persistencia del virus para producir vacunas es bastante complicada por las características del virus de Epstein-Barr. Esta es la última clase relacionada con los virus. Y ahora vamos con el dengue. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad que se presenta siempre que hay otro virus molestando. Razón por la cual crea mucha confusión y eso ha estado ocurriendo con este último ciclo del Omicron. El paciente se presenta con un cuadro similar y resulta que lo que tiene es dengue. Y ustedes saben que el dengue es una enfermedad que hay que reportar epidemiológicamente por las implicaciones que tiene. El dengue también es conocida como enfermedad o fiebre quebrantahueso o fiebre de Dandy, también se le conoce. Y es una enfermedad antigua también, descrita por los años 1779 y 1780,
cuando ocurrieron los primeros brotes que se comportaron como una pandemia. Fue de distribución mundial y en las áreas tropicales, o sea que nadie se escapó. ¿Sí? La primera pandemia del dengue ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y mató más gente que la que ha matado el COVID. Fue terrible eso. Razón por la cual es una enfermedad que hay que reportar epidemiológicamente y apareció después de este brote, de esta pandemia. En Asia apareció el dengue hemorrágico que hace su primera epidemia por alrededor de 1950. Es aquí cuando se comienzan los estudios y se llega a la conclusión de que para padecer el dengue hemorrágico has tenido que tener alguna sensibilidad o sensibilización por el virus del dengue previo al dengue hemorrágico. Por eso es importante, aunque el cuadro sea banal, hacer el diagnóstico de dengue. Cuando usted sospecha dengue, búsquelo. Si el paciente no lo tiene, amén. Pero si lo tiene, entonces ya hay que comenzar a tomar medidas por la posibilidad de que el paciente se vuelva a infectar con el virus del dengue y te haga un dengue hemorrágico. Y ustedes saben que el dengue hemorrágico es fatal. Los vectores cada vez aparecen, nosotros nos vamos enredando. La epidemiología de las enfermedades se van enredando porque inicialmente tú encuentras un vector que se le encuentra como el vector importante o principal para la transmisión de las enfermedades. Sin embargo, van apareciendo algunos que no eran vectores, pero que ahora sí son. Por ahora, el Aedes aegypti, el Albopictus, que son los que nosotros tenemos en Panamá, son los vectores del dengue. Hay el Polinicensis y el Scutelaris, que están en otras latitudes en Europa y Asia. Y aquí tenemos el Aedes aegypti. Entonces, la fase, cuando uno habla de dengue, ¿verdad? Uno tiene que saber que existe una fase en el mosquito y existe una fase en el adulto, en el ser humano. Entonces, en el dengue, el virus del dengue tiene una fase acuática que dura aproximadamente 7 días con rangos que pueden ir de 3 a 12 dependiendo de la temperatura donde se encuentra el mosquito. Los huevos del mosquito soportan desecación hasta de 1 año. Es decir, que si usted tiene un huevo de un mosquito en un lugar donde creció o donde se reprodujeron los huevos y se secan, usted tiene la posibilidad de que antes de 1 año, como caiga un aguacerito, eclosionan y comienzan a producirse todo el ciclo del mosquito nuevamente. El estado de pupa corresponde a la última etapa de la maduración acuática del mosquito y una vez los mosquitos hembras han emergido, buscan a los machos para copular, se alimentan con sangre para facilitar la maduración de los huevos y la sobrevivencia del mosquito adulto tiene un promedio de 4 a 8 semanas. Entonces, este ciclo del mosquito es lo que dificulta el tratamiento del dengue, ya que los huevos pueden perdurar disecados por aproximadamente 1 año y todo el proceso con un aguacerito vuelve a aparecer. Y una vez que aparece, el hecho de que el mosquito sea hematófago facilita la copulación y la reproducción de los huevos y el mosquito vuelve de nuevo a ser un problema de salud pública. Antes se fumigaba, ya no se fumiga. Así que el mosquito, el Aedes aegypti anda por ahí libremente. La picadura de la hembra es la forma de contagio y el virus infecta el intestino del mosquito. Cuando las personas tienen el virus del dengue, él chupa sangre, en el intestino del mosquito ocurre una fase de desarrollo que migra a las glándulas salivares en aproximadamente 4 semanas. ¿Sí? Perdón, de 8 a 12 días. Aproximadamente la mitad del mes. Entonces, este tiempo es suficiente para que dentro del mosquito
el virus se desarrolle. Y una vez pica una persona, entonces te introduce el virus en la dermis y comienza el fenómeno que ocurre en el ser humano. Entonces, teniendo presente el desarrollo del mosquito y teniendo presente la posibilidad de que la picadura del mosquito produzca la infección dentro del mosquito, pasando por el intestino y emigrando hasta las glándulas salivares, entonces se completa el ciclo del mosquito y una vez nos pica, entonces nos transmite el virus del dengue. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, ¿sí? Y él es un flavovirus. Es un virus que tiene 4 serotipos. 1, 2, 3, 4. Fácil de aprender. Pero aquí lo que hay que saber es que cada uno de estos virus tiene su característica que le son propias y que la enfermedad por uno no te inmuniza contra la enfermedad de los demás. Si yo tuve una enfermedad por el virus del dengue, dengue 1, eso no me protege si a mí me va a dar un dengue por el dengue tipo 2 o el 3 o el 4. Ya que cada uno de ellos tiene su genoma diferente y sus antígenos de superficie también son diferentes. Son partículas de 50 nanómetros, tienen un tamaño regular y el cuerpo central mide 25 nanómetros. Si lo comparan con algunos de los virus de la hepatitis, solamente el cuerpo central o nucleocápside tiene el tamaño de un montón de virus. Son cultivables en animales experimentales, que es lo que ha hecho permitir que se estudie el virus del dengue. Crece en las células de ratones y hámster, ¿sí? Y como les dije, cada uno de esos serotipos te deja inmunidad permanente, pero solo para ese serotipo. No te protege de las otras formas. Y estos virus del dengue, todos tienen distribución mundial, razón por la cual es una entidad difícil de manejar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da el fenómeno de la infección por el virus del dengue? El virus entra en el celular subcutáneo con la picadura. Y una vez entra ahí, se disemina rápidamente a los tejidos que se encuentran circundantes. Una vez el virus migra, es fagocitado por los macrófagos de los tejidos. Y aquí es donde viene nuestro problema. Una vez entran en el macrófago los transporta hacia el sistema linfático regional. Que si la picadura fue en el área del cuello, entonces para los ganglios cervicales. Si fue en el área axilar, para los ganglios axilares. Si fue en las extremidades inferiores, para los ganglios de la cadena linfática inguinal. Entonces, aquí, ¿sí? En los ganglios regionales ocurre la primera replicación del virus. Por eso, nosotros pasamos un periodo sin síntomas, porque el virus lo que hace es que migra, se ubica en la región ganglionar o en los ganglios regionales y allí se replica por primera vez. Como forma parte del sistema linfático, esta replicación de la gran cantidad de virus que se van a producir por la replicación, por intermedio del mismo sistema linfático, ellos migran al conducto torácico y del conducto torácico van al torrente circulatorio donde ocurre la primera viremia. No debe haber confusión entre la primera viremia y la primera replicación viral. Vuelvo a insistir, la primera replicación viral ocurre en los ganglios regionales. De los ganglios regionales, vía linfática van al conducto torácico y del conducto torácico van al torrente circulatorio donde ocurre la primera viremia y aparecen las primeras manifestaciones del dengue. Después de la primera viremia, los virus son captados por el sistema retículo endotelial y la piel y es donde aparece el rash, ¿verdad? Porque ocurre la segunda replicación y aquí después de la captación del sistema retículo endotelial ocurre la segunda viremia.
Cuando esto ocurre, ya nosotros tenemos el cuadro florido del dengue, ¿sí? Que puede ser catastrófico, aunque no sea hemorrágico. Entonces, la patogenia aclara en forma definitiva que el paciente previamente infectado por dengue, si se infecta por segunda vez de cualquiera de los 4 serotipos, te hace un dengue hemorrágico. Entonces, por eso es importante, como les dije desde el principio, que el paciente en el que se sospecha dengue se le diagnostique el dengue. Porque si usted no diagnostica el dengue y el paciente se vuelve a infectar por algún otro serotipo, usted va a pensar que usted está haciendo un diagnóstico primario de dengue y el paciente se le muere porque lo que tiene es un dengue hemorrágico. ¿Sí? Entonces, en el dengue hemorrágico, 2 a 4 días después del cuadro corriente que usted ya conoce, el virus es captado por el sistema retículo endotelial. Entonces, ustedes se fijan que en el dengue primario o inicial o el dengue no hemorrágico, la fisiopatogenia involucra toda una serie de procesos. En el dengue hemorrágico no pasa lo mismo. La picadura automáticamente hace que se capte por el sistema retículo endotelial el virus y se produce una respuesta exagerada por la producción de las inmunoglobulinas específicas antidengue, porque ya el paciente padeció la enfermedad. Y eso produce un fenómeno multisistémico porque ataca todas las partículas virales e induce la producción del complemento, que es lo que daña los tejidos y daña los vasos sanguíneos, lo que aumenta su permeabilidad por la producción de los mediadores vasoactivos y la nafilotoxina C3. Y comienza la hemorragia en el paciente, que es imperceptible cuando es multisistémica. A veces te puede avisar si el paciente te hace petequias o si el paciente te hace un sangrado o una hemorragia gingival. Entonces aquí, producto de todo este proceso inflamatorio, nosotros vamos a tener una extravasación del plasma en el intersticio. Hay trombosis fibrinosa y plaquetaria. Entonces el paciente comienza a sangrar, el proceso inflamatorio se desencadena, no tiene límite, no tiene freno, y el paciente comienza a perder sangre hasta que entra en el shock por las dos cosas, tanto por la pérdida de sangre como por el trastorno de la fragilidad de los vasos sanguíneos, que se comporta como una coagulación intravascular diseminada o fenómeno de Zanarelli-Schwarzman, porque así es que se llama. Y entonces el paciente entra en la etapa grave, donde el pulso se hace débil, se cae la presión y aparecen los signos de choque, que es el final del proceso inflamatorio por el dengue hemorrágico. No quieran ver el dengue hemorrágico, es una cosa terrible y catastrófica. Entonces, en cuanto al síndrome del dengue clásico, como ya dijimos, el periodo de incubación es de 2 a 7 días y se caracteriza porque inicia súbitamente. La fiebre es bifásica, mañana-noche, mañana-noche, mañana-noche. Durante el día el paciente se mantiene prácticamente sin fiebre y aparecen los signos respiratorios que forman parte de todos los cuadros virales, rinitis, coriza, tos leve, y aparece la cefalea frontal, que muchas veces es confundida con migraña. Hay una característica del dengue hemorrágico que siempre usted debe preguntarle cuando amerita o cuando el niño clasifica, para que usted le haga la pregunta, porque todos los niños no te van a poder contestar eso. En los niños arriba de los 4 años, a veces arriba de los 7, usted pregunta por esto que está aquí. El dolor retroorbitario, un cuadro de resfriado con un dolor retroorbitario importante, es dengue clásico hasta que se demuestre lo contrario. Después van a aparecer otros signos y síntomas que te hablan de que el cuadro ya es un cuadro instaurado, en la cual aparecen las dorsalgias, aparecen los dolores musculares en la parte dorsal del cuerpo, ¿sí? Hay bradisfigmia, ¿sí? El paciente está febril,
pero el paciente tiene un pulso débil y disminuido en su frecuencia, puede aparecer el exantema, aparecen las mialgias, la linfadenopatía y la fotofobia, que es un hallazgo tardío del dengue clásico. En el dengue hemorrágico, sin embargo, usted va a tener casi las mismas cosas, una fiebre súbita, una congestión nasal, pero aquí va a aparecer la diaforesis. Estos pacientes andan sudorosos y la mamá te lo dice. Doctor, este niño no tiene fiebre y suda y suda y suda. Esto, ojo con esto. Aparece la anorexia, la náusea y los vómitos que pueden ser comunes a cualquier enfermedad viral. ¿Sí? Posteriormente van a aparecer todos los otros signos que aparecen en el dengue clásico. Puede haber cefalea, puede haber mialgia, puede haber artralgia y hasta aquí yo me podría confundir. De aquí en adelante comienzan a aparecer los signos de alarma del dengue. El dolor epigástrico en un paciente con dengue es un signo de alarma. Puede tratarse de clásico, pero también puede ser hemorrágico. El dolor subcostal derecho y los accesos de tos son signos inherentes al dengue hemorrágico. Las petequias, el exantema petequial, la hepatomegalia dolorosa, eso es bien importante, muchachos, la hepatomegalia dolorosa, ¿sí? La equimosis o signos de hemorragia en cualquier parte del cuerpo, los cambios en el pulso, ya lo mencionamos, la bradifimia y la hipotensión arterial, te están hablando de que el paciente es un candidato a tener presente, activa, un dengue hemorrágico. Entonces aquí los sintetizamos. Tú puedes tener dengue sin signos de alarma, que es lo que, como se clasifica el dengue clásico, y estos pacientes pueden tener un manejo que no requiera hospitalización, ¿verdad? Puede haber náusea, vómito, exantema, mialgia, artralgia, petequias, pero con test depósito, ese test se llama de lazo de Rumperlide, que es el test del torniquete, en la cual te aparece la petequia, es negativo en el dengue clásico, y la leucopenia que puede aparecer en el dengue clásico, o sea que no son signos de alarma. Cuando usted tiene dengue y usted tiene dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquido, lo que implica que hay edema en el lugar donde usted está evaluando al paciente, sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad, hepatomegalia por arriba de 2 centímetros debajo del reborde costal y aumento importante del hematocrito junto a la caída de las plaquetas en forma rápida. Entonces usted clasifica a ese paciente con dengue con signos de alarma y todo el que tiene esto, usted tiene que hospitalizarlo. No lo puede mandar para la casa porque el riesgo de que el paciente te haga un dengue irreversible en la casa es bien alto. Esto lo repito. Dengue sin signos de alarma, todo lo que usted conoce, el paciente febril, con náusea, con vómito, con exantema, con mialgia y artralgia, puede tener petequia sin el signo del torniquete positivo y puede haber leucopenia. Aquí yo no me preocupo, yo este paciente lo puedo mandar para casa. Pero si el paciente se presenta con un dengue diagnosticado y tiene dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, edemas, sangrado de la mucosa, letargia e irritabilidad, hepatomegalia por arriba de 2 centímetros debajo del reborde costal y laboratorio con un aumento del hematocrito pero con una caída de las plaquetas, entonces estos pacientes usted lo tiene que hospitalizar por el riesgo de que le haga un shock. Entonces estos pacientes se hospitalizan en salas donde se le vigilan hasta que el cuadro revierta. Cuando el dengue es grave, ocurren una serie de fenómenos en el paciente. La fragilidad de los vasos sanguíneos y el cambio de la permeabilidad de todos los vasos de la economía pueden llevar al paciente a un importante escape de plasma que te lleva a un shock
y una coagulación intravascular diseminada. Eso también se traduce en acumulación de fluidos en el pulmón, lo que va a hacer que el paciente se presente con disnea del adulto y con taquipnea del bebé, los niños. Puede haber sangrado grave según la evaluación del clínico y el daño orgánico también es grave. En estos pacientes nos pueden orientar las pruebas de función hepática en la cual vamos a tener esas transaminasas volando, ¿sí? Estos pacientes pueden no tener más nada que alteraciones sensitivas. El paciente puede tener hormigueo, el paciente puede tener unas paresia, una serie de hallazgos que son neurológicos que no tienen nada que ver con el dengue. Cuando esto aparece, entonces usted está frente a un dengue grave. Puede haber afección del corazón u otros órganos. Puede haber miocarditis, puede haber pericarditis, puede haber derrame pericárdico y puede haber afección de órganos importantes como el riñón, por ejemplo, y como las glándulas suprarrenales. El síndrome de coagulación diseminada se caracteriza por un síndrome de shock que es característico del dengue y que es muy difícil revertir. Por eso, el fin último del manejo del dengue es evitar que el paciente te haga el shock. Así que este tratamiento debe ser, como quien dice, preventivo y generalmente estos pacientes con signos de alarma se manejan en la sala de cuidado intensivo. Entonces, en la evaluación general del paciente con dengue, nosotros tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva y bien hecha, que incluya todos los síntomas y los antecedentes familiares y personales del paciente para poder clasificar al paciente, ¿sí? El examen físico debe ser completo, incluyendo el examen neurológico, hasta el Glasgow. ¿Por qué? Porque esas pueden ser, si el paciente llegó con el cuadro instaurado, puede estar en el caso de dengue de peligro o dengue hemorrágico o dengue en el cual usted tenga que tomar medidas y mandar a ese paciente por una sala de cuidado intensivo. Y usted hace todas las pruebas de laboratorio de rubina y las pruebas específicas para el dengue que se hacen en todos los hospitales y que, en el cual se llena un formulario que tienen que ser enviados al Ministerio de Salud. El segundo paso, después de la evaluación, es el diagnóstico, en la cual usted va a hacer la evaluación y la clasificación de la fase de la enfermedad para poder decidir qué hace con el paciente. Si usted lo manda para la casa, si usted lo mantiene en observación, si usted lo hospitaliza en una sala bajo medida de aislamiento o si usted lo hospitaliza en la sala de cuidado intensivo. El tratamiento va a depender de en qué etapa del dengue se encuentra el paciente. Si es el dengue leve, grave, las medidas son de sostén y generales, pero si el paciente tiene un dengue grave, entonces en la sala de cuidado intensivo se hace el tratamiento completo con las aminas para preservar la presión arterial y todo lo que el paciente requiera para evitar la muerte por dengue, ya sea clásico o hemorrágico. Hay una cosa muy importante que lo dije al principio, que es la notificación de la enfermedad. Cuando aparece dengue, usted tiene que hacer una notificación obligatoria al Ministerio de Salud para que se tomen las medidas pertinentes en la comunidad donde el paciente vive. En la etapa 3 también hay decisiones en cuanto al tratamiento según las manifestaciones clínicas. Entonces eso se clasifica en A o B o C. El tratamiento, que eso también se hace acá arriba. El tratamiento A es ambulatorio, el B es un tratamiento intrahospitalario bajo medidas de vigilancia y protección contra el mosquito. Y cuando se trata de dengue grave, entonces aquí estos pertenecen al grupo C y el tratamiento es de emergencia, como se dice, y la remisión y hospitalización urgente del cuadro clínico del paciente en la sala de cuidado intensivo. Entonces, cuando yo digo que un paciente, según su evaluación
su tratamiento pertenece al grupo A. Cuando son pacientes que tienen el cuadro clínico sin signo de alarma, pero que toleran volúmenes adecuados de líquido por vía oral. Entonces este paciente se puede mandar a la casa. No tiene ninguna condición clínica asociada ni tiene ningún riesgo social. En el dengue clásico, que no tiene complicaciones, si hay riesgo social, es mejor dejar al paciente. Porque el riesgo social implica condiciones inhóspitas que pueden empeorar el cuadro del paciente. También aquí valdría la pena incluir el nivel del tutor o de la persona, el nivel desde el punto de vista de conocimiento intelectual que tiene la persona que está encargado de custodiar al niño o de vigilar al niño. Los pacientes ambulatorios deben evaluarse diariamente. Esta es otra cosa importante. La mayoría de los médicos evalúan un paciente con dengue, ya sea que lo evalúen en el centro de salud, en la ULAP, en las CAPS, en la MINSA-CAPSI o en las clínicas privadas. Y a la gente se le olvida que el paciente con dengue que usted manda para la casa, usted debe evaluarlo diariamente por si acaso se van presentando algún signo de alarma. Si el paciente va mejorando, usted en el transcurso, en el devenir de su evaluación, usted lo que hace es que le da las recomendaciones y le da de alta cuando el paciente ya no tenga ninguna implicación. Entonces, este paciente puede ser tratado en su casa con reposo, con líquido, con paracetamol. Y recuerden, no usar AINES, ni ácido acetil salicílico, ni dipirona, ni naproxeno, ni diclofenaco por la posibilidad de complicaciones en estos pacientes que pueden tener fragilidad capilar. El diagnóstico diferencial del dengue, bueno, ustedes saben que como virus, el diagnóstico diferencial no terminaríamos nunca de enumerar todas las posibilidades diagnósticas, todas las enfermedades virales están en el diagnóstico diferencial del dengue. Puede ser influenza, sarampión, chikungunya, zika, mononucleosis infecciosa, seroconversión por VIH, fiebre amarilla, rubiola, sarampión, escarlatina, infección por meningococo, cuidado con eso. La toxicodermia, la riqueciosis, las infecciones por hantavirus, tifus, las gastroenteritis agudas severas, malaria, leptospira, fiebre tifoidea, tifus, las hepatitis virales, la sepsis grave y el shock séptico. Entonces, como ustedes verán, el diagnóstico diferencial del dengue es cualquier enfermedad. Así que de allí se desprende que la historia clínica y la exploración física son fundamentales para su diagnóstico. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con el dengue? Este es un pantallazo somero del dengue. El dengue es una cosa mucho más complicada. Tocamos los puntos importantes, ¿verdad? Para el diagnóstico del dengue. ¿Alguien pregunta algo? ¿Me escuchó? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ah, doctor, disculpe. En a nivel del corazón, vegetaciones, cicatrizaciones a nivel del miocardio. No, en el dengue generalmente te produce un cuadro que es más sugestivo de una miocarditis o una pericarditis. Las vegetaciones no forman parte de este cuadro clínico. Recuerda que las vegetaciones requieren, eso cuando demos las clases de cardiología, yo se los explico con detenimiento. Las vegetaciones son el producto de una serie de fenómenos que ocurre a nivel valvular o al nivel de la lesión del miocardio, pero generalmente son bacterianas. Vegetaciones virales, eso es una cosa sumamente rara. Es más, yo nunca la he visto, ¿no? Así que vegetaciones no vas a tener, pero vas a tener un cuadro de una pericarditis que puede llevar incluida el derrame pericárdico, o puedes tener una miocardiopatía por la inflamación que el virus produce a nivel del miocardio.
El pronóstico de estas patologías cardíacas es impreciso. Hay niños que te hacen esos cuadros y revierten sin mayor problema. O sea, andan bien después como si no hubiera pasado nada. Y hay pacientes que quedan secuelados con carditis restrictivas, es decir, se produce como una especie de fibrosis del pericardio que bloquea los movimientos de contracción del miocardio y pueden producir lo que se conoce como un pseudo taponamiento cardíaco. Esas cosas son muy raras, muy raras, porque generalmente los cuadros infecciosos virales por el virus del dengue no producen mayores secuelas. Pero vegetaciones no hay. Lo que hay es lo que te acabo de explicar, o la pericarditis o la miocarditis. En el caso de, de la fibrosis pericárdica, ¿qué tratamiento se requiere? ¿Cirugía? Cirugía. Eso es muy raro, pero tú tienes, como quien dice, que liberar, ¿no? Liberar el miocardio. Hay unos medicamentos que se están usando para eso. No te puedo decir con precisión porque yo en realidad nunca he manejado una cosa parecida. No tengo experiencia con eso, pero eso es lo que la literatura describe. Incluso, lo que sí vi yo fue un caso de un adulto que le dio un dengue y después hizo una angina. Cuando se le hacen los estudios, ellos no encuentran que hay ninguna obstrucción de la misma coronaria. Lo que ocurrió es que la lesión del pericardio envolvió la coronaria en el lugar del trayecto. Tú sabes que ya va metida como si estuviera sumergida, ¿no? Y eso era lo que comprimía, o sea, lo que no dejaba, como si tú tuvieras una miocardiopatía hipertrófica. Entonces eso era lo que hacía que el paciente, cuando tenía algún ejercicio o caminaba mucho, le diera la angina. Ese tratamiento de este paciente, que lo conozco personalmente, fue quirúrgico y ellos tuvieron que liberar los lugares donde tenía esa compresión. Y al final se llegó a la conclusión de que había sido por dengue porque él era un paciente sano y él tenía como 5 años de haber padecido por un dengue que lo mandó al hospital, pero del cual se recuperó. Es lo más que he escuchado referente a los trastornos cardíacos por lesiones residuales por el dengue. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿cuánto sería el porcentaje de mortalidad al que se reduce detectar y hospitalizar a un paciente que desarrolle dengue hemorrágico? Esa es muy buena pregunta. El 50% de los pacientes se mueren. Entonces, eso es peligroso. Tú sabes lo que implica que de cada 2 pacientes se muera 1. O que de cada 6 se mueran 3, o que de cada 10 se mueran 5. Entonces, esa es una enfermedad muy letal, muy peligrosa, porque en medicina ustedes deben saber que cuando tú tienes una alteración vascular que tú no controlas por aumento de la permeabilidad del vaso, esas cosas difícilmente se revierten. Existen medicamentos e existen incluso la administración de la inmunoglobulina, que se transforma en este momento en un tratamiento heroico, ¿verdad? Que ayudan a algunos pacientes. Pero una vez ese fenómeno se desencadena, es muy difícil revertirlo, razón por la cual los pacientes fallecen. O sea, porque sigue, tú sabes, el paso del plasma y de la sangre a través del vaso que perdió su permeabilidad por una lesión intrínseca secundario a la invasión de un virus. Entonces esas cosas no revierten fácilmente, y una vez el paciente entra en el periodo de coagulación intravascular diseminada, en la cual hay un consumo de los factores de coagulación y hay un consumo de fibrinógeno, entonces estos pacientes no dan vuelta atrás y fallecen. Así que se dice que es más o menos el 50%
de posibilidad de letalidad en un paciente con un síndrome hemorrágico por dengue. Y mientras más pequeño es el niño, más grave es. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos con el virus del chikungunya. Aquí vamos a revisar rápidamente los aspectos históricos del virus, ¿sí? Algunas características del virus, la epidemiología global y su comportamiento y cómo llega eso a América, las características clínicas de la infección, el diagnóstico confirmatorio, cómo se hace, la labor de terapéutica y las medidas de prevención para esta enfermedad, que es una enfermedad emergente en las Américas, ya que estos son enfermedades que se han dado en otras latitudes, sobre todo en África, ¿sí? Entonces, chikungunya es un término que viene del idioma maconde, que se da por primera vez en Tanzania y en Mozambique. Y eso significa aquel que se encorva o se dobla o doblarse por dolor. Eso es lo que significa chikungunya. Y fue descrito una epidemia en 1770 con características clínicas similares en la literatura, pero no se describen los agentes etiológicos y los cuadros clínicos característicos. Lo que sí se sabe es que es un cuadro muy similar descrito, imagínate, en el 1770. Sin embargo, eso es importante saberlo como un dato histórico porque no se puede decir que eso era chikungunya. Sin embargo, en 1952 al 53 ocurre un brote epidémico en Tanzania y allí es donde se aísla por primera vez el virus del chikungunya. Es decir, hace aproximadamente 70 años. Y en la década del 60, entonces ocurre brotes urbanos tanto en Bangkok como en Tanzania. Por la década del 60 y 70, entonces emigra hacia Calcuta, Bellore, o sea, hacia la India. Y posteriormente se presenta en Europa, Asia y África. O sea, se presenta en todo el continente europeo, en todo el continente asiático y africano. En el 2013 hay una migración hacia el continente americano y es por primera vez donde se reporta un caso de chikungunya en América. Gracias a Dios, los científicos europeos, los científicos alemanes, habían hecho estudios exhaustivos de este virus, lo que permitió que cuando el virus llega a América, ya hubieran reportes de cómo se comportaba, cómo era el virus y cómo se manejaba el virus. El virus del chikungunya pertenece al grupo de los arbovirus. Y ustedes saben que eso es transmitido por artrópodos, ¿sí? Ellos pertenecen a la familia Tobacteridae. Son alfavirus, que son RNA virus, que tienen un tamaño bastante considerable, entre 60 y 70 nanómetros, y tienen una envoltura monocatenaria. Tienen dos tipos de genotipo, el africano y el asiático. El genoma se caracteriza porque tiene proteínas estructurales, tiene una cápside y tiene una envoltura, como casi todos los virus. Y tiene una proteína no estructural que define su patogenicidad, conocida como NSP1, 2, 3 y 4. Entonces, esas son las características del virus del chikungunya. Vuelvo e insisto, son arbovirus transmitidos por artrópodos, pertenecen a la familia Tobacteridae, son alfavirus con RNA con un tamaño grande, entre 60 y 70 nanómetros. Tienen una envoltura monocatenaria, tienen un genotipo africano y otro asiático, y se caracteriza porque su genoma tiene proteínas estructurales, cápside y envoltura. Tienen proteínas no estructurales que determinan su patogenicidad, conocida como NSP1, 2, 3 y 4. Los vectores ustedes los conocen, ¿sí? El Aedes aegypti y el Albopictus, que son
los mismos que transmiten el dengue. Se dice que su reservorio en los periodos epidémicos es el ser humano y en los episodios interepidémicos, o sea, donde no hay patología, son los primates no humanos, los roedores, las aves y algunos mamíferos pequeños. Así es que hay que cuidarse cuando hay epidemia, porque cuando esto ocurre, entonces el ser humano es el reservorio más importante. El virus de chikungunya tiene una incubación que va de un periodo intrínseco de 3 a 7 días con un promedio de 7 hasta 12 días y uno extrínseco que va hasta los 10 días. Y ahora explicamos qué es eso. Aquí lo vemos. Aquí están los periodos de incubación extrínseco e intrínseco del virus de chikungunya. ¿Sí? El mosquito se alimenta y adquiere el virus y se produce una viremia. Aquí el mosquito se vuelve a alimentar y transmite el virus. Aquí el periodo de incubación intrínseco se va a dar y le va a producir la viremia al ser humano. Acá, en el mosquito que se alimenta por primera vez, el periodo de incubación se da en el mosquito, por eso se conoce como extrínseco. Pero una vez te pica, te puede producir la viremia. Esto es semántico. Esto no es una cosa muy importante, pero hay que saber que este virus tiene un periodo de incubación en el mosquito y otro en el ser humano. Pero que ambos pueden producir viremia en el ser humano si te pica el mosquito. Entonces, eso es lo importante de esto. Y entonces aquí hay una especie de comportamiento antes de que el virus se viniera para Europa, porque de aquí es que viaja para América. ¿Sí? Primero en un brote en África, un entrecruzamiento entre los brotes de Asia y África. Después ambos brotes van a Europa y de Europa salta para América. Entonces aquí se explica por qué en algunos lugares tú tuviste las cepas africanas y las cepas asiáticas. Y aquí es el comportamiento del chikungunya en las Américas. ¿Sí? Entonces aquí en los lugares, en realidad, esto que ustedes ven aquí, de milagro tiene a Venezuela envuelto en los países con chikungunya en América. Los cubanos nunca tienen nada. Ellos siempre tienen un estado de salud tremendo y es una isla muy progresista, así que ellos no tienen chikungunya. Ese cuento no me lo como. Igual que Guatemala, que tiene una condición de vida terrible. Igual que Nicaragua, según los gobernantes de estos países, no hay chikungunya. Entonces es muy raro que tú tengas chikungunya. Si se fían los gobernantes de estos países, todos son pasieros, todos se parecen. Entonces tú tienes chikungunya en Estados Unidos, tienes aquí en El Salvador, y del Salvador salta para Costa Rica, se salta todos estos países, la península de Yucatán también se la salta, o sea, aquí no hay. Y sin embargo, en el Caribe, todas las islas tienen menos Cuba. Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, todos los países que están aquí en el Caribe. Y de milagro Venezuela reportó los casos de chikungunya. Entonces, el primer brote epidémico se inicia en San Martín en diciembre de 2013. De allí va a Guadalupe, Martinique, Guayana Francesa, y en el 2014 entra en República Dominicana y Haití. De aquí salta a América continental, es decir, a los países de tierra firme, Brasil, Colombia, y de Dominicana salta a Jamaica también. En Panamá, los casos autóctonos confirmados ocurren en septiembre, el 12 de septiembre del 2014, y fueron 8 casos. Y cuando estos 8 casos se dan, habían sido reportados como importados 17 casos. ¿Dónde hubo chikungunya inicialmente en Panamá? Esto está bien documentado. En Caledonia, Juandía y Ruabá.
Entonces, es bien importante tener esto en consideración porque posteriormente se diseminó por todo el país. Entonces, las manifestaciones clínicas del chikungunya es la fase aguda que se caracteriza por fiebre, malestar general. En algunos pacientes hay rash, en algunos pacientes hay mialgias, en otros hay artralgias, y esto en un periodo de 10 días puede perdurar, pero generalmente va desapareciendo con el manejo médico. Cuando el chikungunya adquiere dimensiones de cronicidad, es decir, pasa a la fase crónica, entonces aquí hay dos subfases, la subaguda, que ocurre hasta los primeros 3 meses después de la infección, y la fase crónica, que es de los 3 meses a años posterior a la infección. Y se caracteriza por la participación o la frecuencia de entidades crónicas como resultado de la infección primaria por el virus del chikungunya. Se dice que hasta el 30% de estas infecciones cruzan sin síntomas y el paciente no se dio cuenta que tuvo chikungunya. ¿Cómo pasa con algunos virus? Entonces, en la fase aguda, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que viene a significar este cuadro? ¿No? Del 76 al 100% de los pacientes tienen fiebre que dura de 2 a 3 días. Las poliartralgias son sumamente frecuentes también, y se dice que del 70 al 100% de los pacientes van a tener poliartralgias. Cefalea ya baja a un 75% aproximadamente, igual que las mialgias, que se mantienen más o menos dentro de este porcentaje, aquí cerquita, 72 a 75. Los dolores de espalda, las náuseas, los vómitos ya tienen una incidencia un poco más baja que el resto de las apariciones más importantes, y el rash también tiene cariz de importancia, ya que lo pueden presentar hasta el 77% de los pacientes, y se va a presentar después de la primera semana de haber adquirido la infección, en un promedio entre el 5º al 7º día. Puede haber poliartritis hasta un 32% y puede haber conjuntivitis en un 56%. Entonces, lo impactante y lo importante de esta información es que la fiebre, la poliartralgia, la cefalea, la mialgia y el rash son los hallazgos más importantes del chikungunya en la fase aguda. Entonces, estos pacientes pueden tener todo lo que hemos ido mencionando. Hay edema, hay dolor, hay incluso deformidad de las articulaciones cuando adquiere visos de cronicidad. Puede haber manifestaciones atípicas del chikungunya, que también hay que reconocer, porque una vez tú haces el diagnóstico, debes comenzar a vigilarlas, porque este tipo de complicaciones pueden ser un problema. Entonces, cuando usted hace chikungunya, usted tiene que evaluar al paciente neurológicamente bien, porque hay mucha posibilidad de que el paciente te haga una meningoencefalitis, que te haga una encefalopatía sin explicación, que convulsione, que haga el síndrome de Guillain-Barré como casi toda la virosis, que te haga un síndrome atáxico cerebeloso, que presente paresias, parestesias, parálisis y neuropatías inespecíficas por el virus del chikungunya. Ojo con esto. A nivel ocular, el virus del chikungunya puede producir neuritis óptica retrovulvar, como la que ocurre en otras enfermedades, como la que ocurre en la intoxicación por oxígeno y una serie en los niños bebés, y otra serie de entidades como la iridociclitis, que son muy dolorosas, las episcleritis, la rinitis y la uveitis, que puede degenerar en ceguera. Entonces, estas entidades implica que el paciente con chikungunya debe ser evaluado por el oftalmólogo buscando la posibilidad o el inicio de una de estas entidades. Desde el punto de vista cardiovascular,
como casi todos los virus, miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, cuando la miocarditis trasciende y el paciente pierde la compliance del músculo miocárdico y se dilata la fibra, puede hacer insuficiencia cardíaca. Cuando tienes miocarditis y pericarditis, se puede afectar el sistema de conducción del corazón, lo que condiciona las arritmias, y la inestabilidad hemodinámica va a estar dada por la confluencia de todas las cosas, tanto de la afección de la mecánica neuromuscular del corazón, como la afección del tejido del sistema de conducción y la imposibilidad de mantener un gasto cardíaco adecuado por daño cardíaco. Desde el punto de vista dermatológico, el chikungunya puede producir hiperpigmentación de la piel y que tiene mucha relación con la fotosensibilidad. Cuando el paciente le da chikungunya y usted hace el diagnóstico, usted tiene que prevenir al paciente para que no tome sol. El sol le va a teñir la piel y ese cambio es irreversible. Entonces hay que evitar la exposición al sol cuando el paciente tiene chikungunya. Puede haber úlceras intestinosas similares a las de la aftas cuando el paciente tiene chikungunya, y puede haber una dermatitis que confunde con la epidermolisis bulosa. Sin embargo, es mucho más benigna que una epidermolisis bulosa, pero puede presentarse en forma esporádica y aislada en el síndrome por chikungunya. A nivel renal puede haber nefritis que son bastante banales, que generalmente se resuelven solas, y puede haber insuficiencia renal si trasciende la nefritis y produce alguna lesión glomerular. A nivel multisistémico también pueden ocurrir otras cosas como neumonías, como insuficiencia respiratoria. Puede haber hepatitis, puede haber pancreatitis, puede haber discrasia sanguínea, ¿sí? Y en algunos pacientes se produce lo que se conoce como un síndrome inapropiado de la hormona antidiurética, que condiciona junto a los trastornos cardíacos la posibilidad de la falla cardíaca. En algunos pacientes se ha descrito hipoadrenalismo también. Entonces ustedes ven que las formas atípicas que se pueden presentar con el virus del chikungunya son innumerables y que hay que tenerlas presentes siempre y cuando usted diagnostique el chikungunya, para evitar que estas complicaciones traigan problemas crónicos, severos e irreversibles. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? Para padecer la enfermedad por chikungunya, ¿sí? Los adultos mayores de 65 años que tienen una tasa de mortalidad arriba del 50% del resto de la población. Cuando el paciente tiene enfermedades crónicas subyacentes, cuando el paciente tiene cardiopatía, tiene neumopatías crónicas, tiene artropatía, tiene enfermedades del colágeno, ¿sí? Entonces el comportamiento de estas enfermedades puede ser terrible y puede producir el deceso del paciente, ¿sí? Y en los neonatos también es una enfermedad peligrosa, sobre todo si la madre ha tenido chikungunya cercano al parto, ¿sí? Porque desarrollan un cuadro multisistémico grave que en el 80% produce el deceso del recién nacido. Así que esto es lo más peligroso en cuanto a chikungunya adquirido por transmisión vertical por parte de la madre en los últimos días del embarazo. Hay que tomar eso en consideración. La transmisión perinatal, como les dije, es potencialmente grave. Yo diría que más que potencialmente es grave, ¿sí? El virus no se transmite por vía transplacentaria y no tiene efectos teratogénicos reportados en los pacientes. La lactancia materna tampoco transmite el virus. El 49% de los riesgos de transmisión se dan
en el momento del parto en contacto con la sangre materna